Muchísimas gracias, estimado John. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Lo veo acá a Rubén, a Cristian, a Sandra y a todo el público. Bienvenido sea a este espacio de aprendizaje, de interacción. Estimado, tú muy buenas tardes. Eh, es un gusto para mí darles a conocer algunas pautas. Lo que yo quisiera es que ustedes tengan este breve tiempo de atención, de motivación al 100% para poder aprender, complementar, quizás conocer o también despejar dudas sobre este tema muy importante. Vamos a dar inicio entonces. Voy a proyectar mi pantalla. Como se anunció, este webinar titula Investiga como un experto, estrategias de búsqueda en distintas fuentes de información científica. Concentrándonos en la última pregunta. Muchas veces he recibido preguntas orientadas básicamente a resolver algún caso y luego como que perdió el interés. Entonces, es mejor que yo les muestre un panorama de cómo enfrentarse a situaciones similares para que cuando tú puedas realizar alguna búsqueda futura, ya puedas conocer. Entonces, esa es un poco la dinámica de hoy para que ustedes, a partir de las pautas que les brindo hoy, ¿no? Una información muy valiosa, ustedes de ahora en adelante puedan tener una estrategia, una forma de adquirir información científica relevante. Entonces, les pido su atención allí. Vamos a ver entonces con algunas definiciones básicas. Cuando nosotros revisamos la literatura científica, vamos a encontrar diferentes términos, ¿no? Para empezar, una fuente de información científica, ¿qué es? Es aquel medio, es aquel recurso para recuperar información. Por ejemplo, si yo hablo de Google Scholar, Google Académico es una fuente de información que me sirve para poder encontrar información científica académica, así como también, por ejemplo, alguna revista científica, alguna editorial y todo ello. Acá existen otros términos, como ustedes observan, ¿no? Base de datos bibliográficas, revistas científicas, libros, repositorios, sistema de bibliotecas físicas y virtuales. Entonces, todos ellos se relacionan con lo que es fuente de información científica. Ahora bien, a manera de introducción, empezamos con una práctica. Cuando ustedes buscan información, por ejemplo, capital intelectual, abran Google, por favor, cada uno de ustedes, les pido. Cuando ustedes abren Google y buscan la palabra capital intelectual, ¿qué les va a aparecer? Seguramente similar a lo que yo tengo. Recientemente Google ha habilitado una función de IA, ¿no? Por eso acá dice visión general creada por IA. Te da primeras pautas. Pero luego viene información de todo tipo, de todo nivel, como ustedes observan, ¿no? Incluye de revistas, incluye de algún repositorio, incluye de Wikipedia, videos, tutoriales, de páginas institucionales y todo ello. La pregunta es, ¿todo lo que estoy observando sobre capital intelectual me servirá? ¿Sí o no? A ver, escriban en el chat. No. Ok. Entonces yo puedo tomar con una primera mirada, pero con un pensamiento crítico. Es decir, como una primera idea, sí puedo valorarlo, pero no voy a confiar al 100% de la información. Entonces, lo inmediato que debo hacer es ir a Google Académico. Cuando usted está acá en Google en general, usted digita Google Académico o Google Scholar, y aquí es una fuente abierta. Vas a colocar
capital intelectual, ¿no? Capital intelectual. Y acá te da el resultado, ¿no? Casi 800,000 resultados. Y la primera estrategia, la primera perlita que te lanzo es que cuando tú buscas una expresión que contenga dos o más palabras, pero con un solo significado, por ejemplo, capital intelectual, tú debes colocarle las comillas. Entonces acá, cuando yo coloco las comillas, la búsqueda es exacta al término en el cual yo estoy buscando y le doy clic y fíjense, menos del 10% del número inicial. Esto significa que todo lo que está apareciendo aquí va a contener esa expresión exacta, ¿no? Capital intelectual. Por eso es importante usar las comillas. Esto es lo que que dice acá en esta diapositiva. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Para qué investigar? ¿Qué es la investigación? ¿Qué sentido tiene investigar hoy en día? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué estamos realizando, por ejemplo, el pregrado, la maestría, el doctorado? ¿Investigaremos solamente para obtener un grado o un título? ¿Cuál es el sentido de la investigación? Entonces hay que reflexionar en ello también. Primero, ¿qué es investigación y para qué investigar? La investigación es un proceso. Cuando tú quieres ingresar en este mundo, en este proceso, tú sí o sí vas a interactuar con el estado del conocimiento de una determinada temática. Por ejemplo, los que están orientados a cienciometría, capital intelectual, eh, gestión de cadena de suministro. Entonces, uno se sumerge a este océano del conocimiento. ¿Para qué? Para ver qué es lo que existe y qué es lo que falta por investigarse. Y ahí entra la pregunta, ¿no? ¿Para qué investigar? Y justamente es para ampliar el conocimiento existente, para resolver problemas o responder preguntas. Ahora bien, muchas veces, ya algo como que influido, ¿no? Influenciado por el panorama actual de los gobiernos nacionales, uno quiere investigar solo para publicar, ¿ok? Uno quiere investigar solo para publicar. Y la intención genuina no es esa. La investigación no es solo para publicar, ese es uno de los hitos. Entonces, uno debe pensar siempre, incluso cuando estás realizando la tesis, tú estás investigando no para que hagas la tesis, tú estás investigando para que aportes al conocimiento. Esto que sea una oportunidad para que tú puedas contribuir en cualquiera de los ámbitos, ya sea aplicación teórica, aplicación práctica, metodológica, etcétera. Entonces, es importante valorar esa reflexión. También es importante conocer una revista científica. ¿Qué es una revista científica? ¿Qué es un artículo? Y para ello, voy a mostrarles acá ejemplo de una revista científica, por ejemplo, la revista electrónica Educare. Es una revista científica de Costa Rica. Hoy en día las revistas científicas ya en su mayoría, en su gran mayoría, ¿no? Fácilmente supera más del 90%, ya está en formato electrónico, lo que hace décadas, pues, la limitación era bastante, ¿no? Donde básicamente era en formato físico. Pero hoy en día con el crecimiento de la información, de la tecnología, incluso de la inteligencia artificial, esto ha pasado a las fronteras. Esta es una revista científica, la página web, ¿no? La revista científica es una publicación periódica que comparte artículos, y estos artículos son arbitrados, y la palabra arbitrado significa que han sido revisados de manera exhaustiva por expertos en el tema. Entonces, cuando yo quiero quiero buscar información sobre capital intelectual, si bien es cierto, por ejemplo, en el ejercicio que les puse aquí, ¿no? Acá sale más de 60,000 resultados.
Pero si yo observo, estos resultados provienen de revistas. No es que se ocurrió, por ejemplo, una persona y publicó un artículo de manera puntual. No, estos provienen de revistas científicas, de diferentes fuentes, lógicamente, ¿no? Entonces, el medio para poder difundir un conocimiento aprobado, un conocimiento verificado, es una revista científica. Ahora, las tesis, ¿dónde se publican? En los repositorios, ¿no? En los repositorios institucionales. Entonces, cuando quiero buscar tesis, debo acudir a los repositorios institucionales. Y así también libros académicos, por ejemplo, editoriales, ¿no? Hoy en día, pues existen muchas editoriales, algunas de las principales, ¿no? Que también es todo un tema de debate en el cual han querido de alguna forma privatizar el conocimiento, ¿no? Que es otro tema sobre el acceso abierto y la ciencia abierta. Ahora, volviendo aquí a la revista científica Educare, esta revista tiene en su página web artículos científicos. Cuando yo abro acá, por ejemplo, un artículo cualesquiera, voy a observar la estructura de este artículo, ¿no? El título, tanto en español, en inglés o en algún otro idioma, los autores, el resumen y ya el contenido en sí, ¿no? La parte de la introducción, revisión de la literatura, metodología, ¿no? Luego viene ya la parte de resultados que debe estar en función a las preguntas de investigación y todo esto, ¿no? Luego la discusión, conclusiones y las referencias. Entonces, es un formato clásico de un artículo científico. Una revista tiene muchos artículos, puede publicar muchos artículos. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo verifico la validez, la confiabilidad de estos artículos? Entonces, hay que ver el contenido, ¿no? Hay que ver el contenido, hay que ver también como una, digamos, como un apoyo, ¿no? Como una referencia, hay que ver dónde está indexada la revista científica. Prosiguiendo aquí, artículo ya hemos visto, el formato clásico de los artículos son el IMRIT, ¿no? Introducción, metodología, resultados y discusión. Ahora, entrando ya a nuestro tema, ¿qué es la revisión de literatura? Lo que les decía al inicio. Cuando uno está investigando, sí o sí debe sumergirse a la revisión de literatura, porque si es que no tiene una buena base, ¿no? De una base de literatura científica, no ha explorado bien el terreno, entonces todo lo que viene podría tener debilidades. ¿Qué sentido tiene investigar un tema, ¿no? Y que ya se ha investigado, ya se ha resuelto, sería redundar. Es por eso la importancia de la revisión de literatura. Y esto te ayuda pues a identificar un problema, a confirmar alguna metodología, ¿no? Identificar brechas, vacíos de la investigación. Esta revisión, ¿no? Ya les doy más o menos como adelanto, que hay un tip que les puse. La revisión, uno puede empezar con Google Scholar u OpenAlex, ¿no? Que es otra fuente de información, OpenAlex. Y luego ya acudir ya a bases de datos bibliográficas con mayor nivel de exhaustividad, por ejemplo, Scopus, WOS, Dimensions, ¿no? Entonces, vamos paso a paso. ¿Qué pasaría si solo busco en Scopus, ¿no? Es una porción de un total, de un cuerpo total de literatura científica. Estaría parcialmente buscando. Es por eso que uno debe buscar o tratar de buscar en el universo completo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? Entonces, en este mundo, en este proceso de la revisión de literatura, uno desarrolla competencias informacionales. Aquí Uribe,
¿no? Definió hace varios años las competencias informacionales como la capacidad, ¿no? De saber cuándo, por qué, dónde, cómo evaluar y utilizar la información. Entonces, ante un determinado tema, por ejemplo, escriban en el chat un tema específico o una variable específica. Y sobre eso que vas a escribir, mi pregunta es, ¿cuándo, por qué y dónde debes encontrar o dónde encontrarás esa información? En distintos niveles de exigencia. Y hay otra pregunta, ¿no? ¿Cómo puedes evaluar la confiabilidad de esa información para que puedas utilizarla y comunicarla? Entonces, si ya tienes claro ese panorama, entonces tú tienes competencias informacionales. Pero si no es así, lógicamente, todos estamos en proceso de adquirir, de aprender, de conocer, ¿no? De obtener estas competencias informacionales. Entonces, hay muchas fuentes de información. Lo que anteriormente estaba solo en bibliotecas en formato físico, hoy en día tenemos ya en formato virtual, ¿no? Diferentes formas de adquirir información científica. Pero sigue, digamos, esta interacción, ¿no? La parte física, la parte impresa y la parte digital, electrónica. No es que solo nos desligamos a la parte electrónica. Es importante también la lectura en formato físico. Entonces, una de las fuentes, bueno, dos de las fuentes más reconocidas a nivel mundial son Web of Science y Scopus. Pero la gran limitación es que aquí acceden cuando tienen credenciales por parte de una institución, ¿no? Usuario y contraseña. Entonces, es una limitación. Sin embargo, hay opciones también, por ejemplo, para el ámbito peruano. Si uno alcanza el nivel de RENACIT o está inscrito en el CETI-Vitae, puede acceder a Scopus, ¿no? Que es un proceso, digamos, de aplicar pasos desde CETI-Vitae. Ahora, para los que no tienen acceso, ¿no? A ninguno, mi recomendación es usar Google Scholar, OpenAlex, Dimensions, DaLens, ¿no? Que son fuentes de información adecuadas también. Y lógicamente otras fuentes, ya que están potenciadas con inteligencia artificial. Una de ellas es Consensus, ¿no? Que vamos a hacer un breve ejercicio al final también, ¿no? Consensus, que es un motor de búsqueda académico impulsado por la IA. Entonces, quiero compartirte en esta oportunidad, ¿no? En este espacio de aprendizaje, una estrategia que tiene 4 pasos, ¿ok? 4 pasos para que tú puedas tener claro cómo buscar información, desde la idea hasta la obtención de los PDFs o de los documentos. Es una propuesta que nace a partir de la experiencia, un poco de la interacción en distintos ámbitos educativos, para que tú puedas tener, digamos, en tus manos. Pero antes de ello, me gustaría también explorar algunos conceptos adicionales. Cuando decimos términos de búsqueda, se refiere a aquellas expresiones que tienen un contenido teórico. Por ejemplo, una variable, ¿no? Calidad de vida, ¿no? El tesauro, por ejemplo, satisfacción laboral. Constructo psicológico, síndrome de burnout, por ejemplo. Nombre de áreas disciplinares. Por ejemplo, hablamos de epidemiología, ¿no? Bibliometría. Alguna entidad. Queremos buscar información sobre alguna entidad, alguna organización, universidad también. Podemos también incluir palabras clave, ¿no? De diferentes formas. Una palabra clave, educación superior, o un descriptor. Entonces, todos estos son términos de búsqueda que es importante para buscar información. También existen tesauros, ¿no? Los tesauros son listas estructuradas, estandarizadas o controladas que facilitan el, el análisis, la búsqueda de información, ¿ok? Ahora, en lo particular,
he visto estos tesauros, pero que en algunos casos o en muchos casos no me ha convencido porque hay tesauros que no están actualizados como debería ser, ¿no? Entonces, en lo particular, yo prefiero encontrar información de algún artículo o varios artículos y buscar en las palabras clave cuáles son esas palabras que se relacionan con el título y a partir de eso mejorar la búsqueda de información, ¿ok? Entonces, yendo aquí a los 4 pasos, ¿cuáles son los 4 pasos? Aquí está, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. El paso 1 básicamente es identificar un tema de investigación y luego sus términos de búsqueda. El paso 2 es verificar, ¿no? Términos relacionados y vamos a traducir al inglés. Cuando tú buscas información científica, ok, dada el lenguaje, ¿no? Que es español, por ejemplo, es, digamos, nos tendemos a buscar solo en español, pero no debe ser así. Hay que buscar también en inglés, porque en idioma inglés está cerca del 90% de información aproximadamente a nivel mundial. Entonces, sí o sí, uno debe buscar la información en inglés. Por eso es importante traducir esos términos del español al inglés. El paso 3 es elegir la fuente y elaborar la ecuación o cadena de búsqueda. Finalmente, el paso 4 es ver qué criterios de selección existen para recuperar los registros y documentos a texto completo. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a compartir algún ejemplo. Acá hay 2 temas, ¿no? Por ejemplo, uno, infección del SARS-CoV-2 en la gestación en 2 hospitales nacionales. Y el otro es calidad de sueño en pacientes adultos mayores de un centro de salud. Cuando veo estos temas, de inmediato identifico los descriptores, ¿no? Para el tema 1, SARS-CoV-2, gestación, y para el tema 2, calidad de sueño, adultos mayores. Muy bien. Entonces, voy a realizar este ejercicio en Google Scholar, ¿ok? Con el segundo tema. Entonces, para ello les voy a pedir a todos ustedes, estimados, ingresar a Google Scholar y me confirman con un sí los que ya han ingresado, ¿no? Ustedes se van acá a Google, ponen Google Scholar o Google Académico y aquí podemos ingresar. Entonces, aplicando el paso 1. El paso 1 es, identificamos el tema, calidad de sueño en pacientes adultos mayores de un centro de salud. Pero yo no voy a colocar todo en la búsqueda, tengo que identificar descriptores claves, ¿no? En este caso, calidad de sueño y de adulto mayor. Para ver qué es lo que existe sobre este tema, qué se ha publicado sobre este tema y qué preguntas de investigación faltan por cubrirse o por responderse. Entonces ahí tenemos el paso 1, ¿no? Tema y descriptores. El paso 2, identificamos términos relacionados y traducimos al inglés. Y recomiendo aquí en una tabla, ¿no? Acá tenemos una tabla de calidad de sueño, ¿no? Ahí tenemos, y de adulto mayor también. Y su traducción al inglés, Sleep Quality o Quality of Sleep, y de adulto mayor, Older, Senior Citizen, All Person. ¿Se dan cuenta? Hay oportunidades donde cuando tú traduzcas al inglés, entonces van a haber más sinónimos o términos relacionados. Entonces, teniendo en cuenta este proceso de traducción, primero busco en español y luego en inglés. ¿Ok? Entonces voy a proceder a buscar solo la palabra calidad de sueño. Entonces voy a colocar aquí y también coloco, para que ustedes lo tengan allí, calidad de sueño.
hablando de sueño, creo que otros ya, ahí está, calidad de sueño. ¿Qué término incluí o qué expresión o qué símbolo incluí en esta primera búsqueda? Las comillas, ¿cierto? Comillas. Así es, eso me permite realizar una búsqueda exacta, ¿no? Entonces acá sale 10.100 resultados. 10.100 resultados solamente con el primer descriptor, calidad de sueño. Ahora, les doy un tip. Si quiero buscar solo en el título, voy a agregar este código que es all in title. Voy a copiar aquí para que ustedes lo tengan. All in title. Ahí está. Entonces busco all in title. Y 2 puntos, sin espacio, ¿no? All in title, 2 puntos, calidad de sueño. Y fíjense, 1.690 resultados. Acá me sale 1.690 resultados. Aproximadamente el 10%. Es decir, todos los documentos que estoy obteniendo, en su título contiene la expresión calidad de sueño. Entonces la expresión, la búsqueda es más exacta, ¿no? Pero mi búsqueda final no es solo calidad de sueño, sino es calidad de sueño en adultos mayores. Entonces, esta es la cadena de búsqueda que tengo aquí, ¿no? All in title. Y agrego esa expresión que acá también voy a colocar. Ahí está en el chat para que ustedes lo repliquen. ¿Y cuántos resultados sale? 21 resultados, ¿no? ¿Qué significa eso? Son 21 documentos que se aproximan a mi tema de investigación. Ok, de estos 21 puedo leerlos, puedo analizarlos, de repente la mitad, o selecciono 7 a 10 documentos para encontrar qué se ha investigado y qué falta por investigarse. Entonces ahí puedo obtener las primeras brechas. ¿Pero qué dije? ¿Vamos a quedarnos solo en la búsqueda en español o qué debemos hacer? Debemos acudir al idioma inglés, ¿no? Buscar en idioma inglés. Entonces, fíjense, en esta última búsqueda que incluí los 2 términos, observen, arrojó 21 resultados, pero ¿qué pasa si yo coloco lo equivalente en inglés? Entonces, coloco aquí el equivalente en inglés y les doy unos segundos para que copien y peguen y ustedes mismos me van a decir cuántos resultados van a obtener en inglés. Ya, entonces mi pregunta es, ¿por qué creen la diferencia? ¿A qué se debe? La guía de conocimiento científico está en inglés. Así es, ¿no? La información científica predominantemente se encuentra en inglés. Entonces, las preguntas, a ver, voy a poner aquí. Entonces, por lógica, del 100% de mis documentos, vamos a suponer, voy a revisar 20 documentos. ¿Cuántos de ellos debe estar en inglés y cuántos en español? A ver. El 90%, aproximadamente 18 documentos de 20 debo tener en inglés y solo 2 en español, ¿no? Entonces, esa es un poco la recomendación también para que ustedes puedan seguir, ¿no? Esa dinámica y realizar los ejercicios. Ahora, aprovechando este espacio, acá tengo también preguntas, ya que han estado haciendo. La primera pregunta dice, ¿cómo hacer una tesis en menos tiempo y con una buena estrategia? Bueno, la respuesta concreta es dedicarle más tiempo. Ahora, ¿cómo?
No es que dedicarle más tiempo y no tener pues una estrategia clara. Como dije al inicio, primero uno debe adquirir competencias informacionales. Hay una frase que dice lo siguiente: afile el hacha, ¿no? 7 horas, de tal manera que solo en 1 hora puedes derribar el árbol. Pero si tú haces lo contrario, quieres ya empezar sin tener fundamento, puede tomar el doble, el triple o el cuádruple de tiempo para poder hacer un trabajo de investigación. Entonces, antes de empezar con la tesis, uno debe tener al menos una idea clara y esa idea debe contrastar con la literatura científica. ¿Para qué? Para ver si realmente es adecuado o no buscar investigar ese tema. Pues si no, entonces se cambia de tema. ¿Ok? Entonces la estrategia aquí es primero adquirir competencias informacionales, encontrar brechas o vacíos de investigación. Y eso se encuentra justamente revisando la literatura científica. Un ejemplo de eso, ¿no? Yo puse aquí este último y acá lo contrasto, ¿no? De 21 resultados en español, miren, 1250 resultados en inglés. Entonces, ya puedo buscar, ¿no? Está conteniendo ambos términos, ¿no? Calidad de sueño en adultos mayores. Es un artículo, por ejemplo. Es un artículo, en algunos casos me va a pedir el acceso, ¿no? ¿Qué hago cuando no tengo acceso? A ver, ¿quién responde? Hay varias opciones. Uno es, Le puedo escribir al... Ay, disculpe, quería comentar. También tal vez podía escribirle al autor, no directamente por ResearchGate, me parece esa plataforma. Entonces él me podría brindar, ¿no? De manera así, gratuita. así es, muchas gracias, Mariceli, por supuesto, es una buena práctica, ¿no? Escribir al editor, perdón, al autor a través de ResearchGate, una plataforma académica, ¿no? Una red social académica. Otra opción es escribirle directamente a su correo electrónico. Otra opción es observar si este documento puede tener o está accesible o se puede tener acceso mediante la institución, en este caso universidad o instituto, ¿no? Entonces hay esas formas. Otra forma es, en algunos casos no sirve, tú copias el título, te vas a Google Académico, entre comillas, colocas, y a veces, ¿no? A veces acá se encuentra el PDF, que en este caso lo encontré. Aquí está el PDF, ¿no? Desde Google Académico. Entonces, para encontrar brechas, les doy unas perlitas. Uno debe ver qué preguntas de investigación ha respondido el autor, que eso puede estar aquí, y luego qué recomendaciones tiene, y esas recomendaciones se van a observar al final del estudio, acá, Future Research. Si tú no tienes conciencia de esto, no sabes qué es lo que los autores recomiendan, entonces, ¿cómo tú vas a tener, digamos, la claridad, la confianza en hacer un estudio que realmente se necesita investigar, ¿no? Entonces, hay que leer estas brechas, ¿no? Estos futuras agendas de investigación. Y te puede dar pautas y todo. En lo particular, a mí y a mi equipo de investigación, ¿no? Nos ayuda estos párrafos para poder entender, ¿no? Y identificar esas brechas, vacíos de investigación. César, ¿de cuántos documentos puedes leer? De todos los que puedes, ¿no? Acá en este estudio, por ejemplo, como te digo, 1250. Selecciona pues de repente los de los últimos meses, ¿no? O del último año. Y allí identificamos. Este proceso puede tomar varias horas, no es de la noche a la mañana, pero es importante realizar este ejercicio. Otra pregunta, ¿cómo identificar si una fuente de información es confiable? La pregunta, ¿cómo identificar
si una fuente de información es confiable? Bueno, puede ser una revista, un artículo. Es una pregunta amplia que voy a resumir quizás en esta respuesta. Lo principal que uno debe observar es el contenido, ¿ok? El contenido y de alguna forma también ver dónde está publicado, porque es distinto encontrar un PDF que no tiene ni encabezado, no dice dónde se ha publicado, solamente está el título y ni siquiera de repente está el autor. Y encontrar otro PDF que sí tiene información, ¿no? De la revista, el año y todo. Entonces, uno ya puede darse cuenta de ello. Les comento a modo de experiencia, en el doctorado, por ejemplo, cuando yo estaba empezando el doctorado, casi a todos los documentos lo veía de la misma forma. Pero a medida que iba revisando, ¿no? Leyendo, explorando documentos, ya me daba cuenta de las diferencias, no solo de contenido, sino también de formato de los diferentes documentos, artículos que leía. Entonces, hay que tomar en cuenta ello. Ahora, otros podrían decir, yo confío en este documento porque está indexado en Scopus. Es un error, ¿ok? Porque podría haber documentos que están en Scopus, o sea, revistas, ¿no?, indexadas en Scopus o incluso en Web of Science, pero que eh, han tenido un cambio drástico en su sistema de gestión editorial y de la noche a la mañana pueden estar excluidas, ¿no? Por prácticas depredadoras. Entonces hay que tener cuidado de todo ello. O sea, hay que estar al tanto si un artículo de revista, ¿no? Esa revista está en Scopus y cuáles son sus características. ¿Ok? Hay un estudio que habla de las dimensiones de la calidad de un documento, no de una revista, sino de un documento. ¿Cuáles son? Primero, la originalidad, ¿no? El valor, la contribución, el aporte social. Entonces, no habla de la indexación. Básicamente es el contenido, ¿no? Y cómo aporta el conocimiento. La siguiente pregunta, ¿hasta qué punto es válido usar inteligencia artificial en revisiones sistemáticas y cómo declararlo en un paper? A ver, si bien es cierto la IA, ¿no?, ayuda en nuestras investigaciones, abusar de la IA no recomiendo. Es decir, preguntar todo a la inteligencia artificial tampoco. Podemos tener una guía como una pauta, sí, pero no es que vamos a abusar en todo momento. Revisiones sistemáticas, bueno, es un tipo de revisión, es una metodología propia, ¿no?, que tiene un proceso ordenado, robusto, riguroso, porque si hablamos de revisiones sistemáticas, estamos hablando de una metodología de investigación. Pero he visto de repente en la experiencia que muchas personas hablan de revisiones sistemáticas, pero no saben qué es una revisión sistemática. Piensan que una simple revisión de literatura es una revisión sistemática, y no es así, ¿no? La revisión sistemática tiene un proceso ordenado. ¿Para qué? Para responder una pregunta de investigación. Entonces, y la inteligencia artificial lo puedo usar para una revisión sistemática, para cualquier estudio, lo puedo usar, pero como una guía, no de una forma confiable al 100%, siempre con un espíritu crítico, ¿ok? Acá tengo el ejemplo que voy a desarrollar de consensus, ¿no? Acá está consensus. Por ejemplo, ¿no? Consensus es un motor de búsqueda impulsada por la IA. Te ofrece información científica. Muy bien. La forma de ingresar es diferente al de las bases de datos. Por ejemplo, en la base de datos yo ingreso con esta ecuación y todo ello, pero la diferencia con las búsquedas en plataformas impulsadas por la IA, yo puedo hacer una búsqueda en lenguaje natural, ¿no? Y puedo buscar, por ejemplo, acá hay un tema, ¿no?, que estamos hablando de calidad de sueño.
cuáles son cuáles son los efectos de una falta de educación financiera en jóvenes. Se puede buscar así, que no es una pregunta de investigación tal cual, pero acá te hace una búsqueda, ¿no? Recientemente, Consensus introdujo una búsqueda profunda, ¿no? Un deep search que puede tomar unos segundos y realizar una búsqueda de esta información. Puedo buscar o puedo ingresar esta pregunta, pero también si yo tengo una pregunta más estructurada, una pregunta de investigación, puedo ingresarlo, ¿no? Entonces, no necesitamos de repente una pregunta tan exacta como para buscar en consenso, ¿no? Con la idea tú puedes encontrar información. Por ejemplo, ¿qué desafíos tienen las madres de familia en entornos laborales, por ejemplo, ¿no? O trabajadoras gestantes, ¿no? Y su desempeño laboral. Entonces puedo buscar, cuando tengo ideas puedo buscar y encontrar información. ¿Qué más? ¿Qué es un tesauro y cómo te ayuda a encontrar data dura? Bueno, tesauro ya comenté, ¿no? Que es un conjunto de lenguajes controlados que te da información más precisa o el descriptor más preciso. Y data dura, encontrar información objetiva, información orientada a lo cuantitativo. Mi recomendación, ¿no? Incrementar tus competencias informacionales para encontrar información científica. Por ejemplo, cuando uno accede, ¿no?, a Scopus y yo quiero encontrar información científica, yo puedo descargar esa información, ¿no?, esos registros, y realizar incluso un estudio bibliométrico sobre ello, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué herramientas con IA son más efectivas para investigar? Bueno, hoy en día hay muchas herramientas con IA. La efectividad, pues, va a depender del nivel de uso, del nivel de contexto de aplicación y todo ello. Una de las herramientas de IA más usadas es el ChatGPT, ¿no? En el cual hoy existe la versión pagada, la versión Pro. Pero de todas ellas, mi recomendación, cuando tú estás empezando a investigar, no uses la IA. Cuando ya tengas un 30%, 40% de familiaridad de tu investigación, ahí sí podrías tener un uso y vas a tener, digamos, una valoración en sentido crítico, qué información es adecuada y qué información no es adecuada, ¿no? La IA solo sirve para buscar o también mejorar tu redacción. Claro, para mejorar la redacción también sirve, ¿no? Aparte de una búsqueda o de las ideas para buscar. ¿Cómo buscar artículos científicos por institución en Scopus? De los presentes, a ver, ¿cuántos tienen acceso a Scopus? Pueden confirmar con un sí. Los que están atentos ahí. Y entonces algunos colegas, por ejemplo, ¿no? Voy a buscar, acá tengo Scopus, gracias a la Universidad de Lima. Entonces acá, esta es la ventana principal de Scopus, y acá está la opción de Organizations, ¿no? Entonces acá puedo buscar, por ejemplo, Universidad de Lima. Si coloco Universidad de Lima, ahí está. Y voy a buscar el nombre de la universidad. Y aquí tengo la universidad, ¿no? La cantidad de documentos, 1364. Todos estos documentos están asociados con la Universidad de Lima. Le doy clic y aquí están los documentos de la universidad. Puedo hacer análisis, puedo realizar estudios
bibliométricos, cienciométricos, estudios de gestión de investigación, etc. Entonces acá te ofrece esa funcionalidad. ¿Qué más? ¿Cómo empezar en el mundo de la investigación? Bueno, cuando uno quiere empezar en este mundo precioso de la investigación, primero uno debe estar motivado, ¿no?, a querer aportar algo. Pero esa motivación no es solo la publicación, ¿no?, sino que es el aporte a un nuevo conocimiento. Debe tener una idea, debe observar la realidad, cuál es el problema que existe, y a partir de eso, trasladarlo, traducirlo a un lenguaje de investigación. De esa idea que tú tienes, traducirlo a un lenguaje de investigación, para plantear una pregunta de investigación. Pero en ese tránsito, en ese proceso, tú vas a tener que acudir justamente a las distintas fuentes de información que hoy les mostré, ¿no?, para leer. Es importante leer, no es solo, por ejemplo, ¿no?, acá tengo, hice la búsqueda aquí, 1250. Yo tengo que leer por lo menos 10 artículos, quizás de estos 10, 5 en texto completo, sí o sí. No es solo almacenar la información. En consensos también, por ejemplo, una ayuda, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la falta de educación financiera? Fíjense. Acá tengo un resumen. Dice que se asocian mayores riesgos de endeudamiento, peores hábitos de ahorro, menor bienestar financiero, y etcétera. Y acá te da como que una guía. Pero esto puedes usar ya cuando tengas un cierto nivel, ¿no?, una cierta base para poder investigar. Y te ayuda para complementar tu información. ¿Cómo hacer búsquedas científicas efectivas con ayuda de la IA? Bueno, un ejemplo les acabo de mostrar, ¿no?, con consensos. Hay muchas otras herramientas. Y como les dije, ¿no?, cuando ya tengan un 30%, digamos, de avance, de familiaridad con tu tema de investigación, allí ingresa usando la IA. Porque depender todo de la inteligencia artificial no es adecuado, ¿ok? Hay diferentes posturas, ¿no? Incluso hay estudios que dicen que el uso de la IA como que te entorpece o te idiotiza, etcétera, ¿no? Pero hay que usarlo siempre con un sentido crítico, y que nosotros como seres humanos, ¿no?, nuestra capacidad de razonamiento creativo, ¿no?, crítico, eso no debe perderse, ¿ok? Entonces, de que todo lo que les he mostrado es como que un panorama del bosque, ¿no? Adquirir esto no es solo de un día o de 2 días o de una semana, sino es un proceso de meses, ¿no? En lo particular, a mí me ha tomado quizás años, pero la idea es avanzar paso a paso. Hay un libro de hábitos atómicos que dice lo siguiente, ¿no? Las pequeñas contribuciones recurrentes, diarias, al final hacen una gran diferencia. Entonces, yo les pido a cada uno de ustedes tomar en cuenta estas pautas, seguir nutriéndose de información, capacitarse constantemente y tener pues cada día, ¿no?, mejores niveles de competencias informacionales. No sé si habrá alguna pregunta antes de culminar este interesante webinar. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? César, solo por el chat te puse ahí que, ¿por qué en el Google Académico te sale a ti qué cuartil pertenece el artículo ese de la revista? Ah, Sale gracias. verdecito, el Q1, Q2. Sí, gracias, mi estimado Rubén. Lo que pasa es que yo instalé este aplicativo, que es el Journal Quality Check. El Rapid Journal Quality Check. Ustedes lo instalan esta extensión. En mi caso ya está instalado, igual les paso. Simplemente es instalar esa extensión, darle OK, y les va a salir ahí ya con los cuartiles. ¿Ok? Gracias por tu pregunta, estimado Rubén.
No sé si habrá alguna pregunta. A ver. Sandra menciona referencias de las dimensiones de un documento. ¿A qué te refieres exactamente, estimada Sandra? Muy buenas noches, doctor. Es que usted mencionó que había una referencia que explicaba las dimensiones de la calidad del documento. De pronto se me pasó a escribir la palabra, de la calidad de un documento, que la veracidad, que la manera como está escrita. Si de pronto tenía esa referencia a la mano para poder buscarla y leerla. Muchas gracias, Sandra. Recuerdo que es de Acnes y otros, pero apenas tenga, o en todo caso por las redes ya voy a compartir, ¿no?, el documento para que ustedes lo tengan allí. Te agradezco bastante. A usted, doctor. Gracias. Muy bien. Jocelyn nos dice, para la búsqueda de instituciones en Scopus se puede Una añadir pregunta, un profesor. tiempo. Cuando uno tiene una Sí, Cristian, adelante. Luego respondo la pregunta de Jocelyn. si uno ya tiene como una idea del tema de investigación, como dice, pero una vez que ya, claro, ya, ya hay queda tarea pendiente después de este webinar, ¿no? Pero la pregunta es si es que al final, ¿cómo terminas determinando un poco o sea, hacia dónde gira la investigación si en el camino te das cuenta que no necesariamente lo que habías planteado inicialmente era algo que aporte de una forma un poco más como pragmática a la realidad del conocimiento, ¿no? Eso, o sea, porque van a haber unas 2 o 3 opciones quizá en el camino luego de investigar las fuentes, las diversas fuentes. Esa decisión, ¿por dónde está como situada? Gracias, Cristian. Interesante tu pregunta. Recuerdo una frase que mencionó el doctor Talasinos, ¿no? Don't try to kill the elephant. Kill the fly, ¿no? Cuando nosotros navegamos en el mundo de la investigación, van a haber muchas alternativas propuestas a dónde podemos centrarnos o investigar, ¿no?, de forma más exhaustiva. Uno debe elegir a qué punto atacar. Pero para elegir, primero hay que ver ese bosque y las distintas brechas de investigación, que no va a ocurrir de la noche a la mañana, como mencioné, ¿no? Puede ser semanas o meses de investigación. Pero una vez que ya tengas claro, ¿no?, cuál es ese punto de la contribución que tú vas a dar, ¿no?, que tú vas a aportar, entonces hacia ese punto debes ir, hacia adelante. En el camino habrán quizás alternativas, pero tú ya elegiste, como dice, tú ya decidiste que vas a contribuir sobre esto. Pero antes de eso, como mencioné, es ver ese bosque, es navegar, sumergirse en la literatura científica. Listo. Muchas gracias. Ok, gracias. Jocelyn nos dice, en Scopus se puede añadir un rango de tiempo, por supuesto. Cuando nosotros hacemos una búsqueda, por ejemplo, aquí, yo puedo elegir solo 2025, 2024, 2023, ¿no? Y colocar limitar. Y así van a aparecer información específica de los años elegidos, ¿no? O sea, uno puede realizar muchos filtros, ¿no? Aplicar diversas estrategias. Scopus es un mundo, ¿eh? Ahora lo que les he mostrado solo es un punto nada más. ¿Okay? Más adelante habrá también otros espacios para complementar, para poder seguir interactuando, ¿no? La intención es compartir, ¿no?, darles algunas estrategias, pautas, y ustedes también cada vez más mejoren sus competencias informacionales. A ustedes les agradezco, ¿no?, nuevamente. Nos estamos viendo en cualquier momento. Que Dios los bendiga, y atentos a las redes para cualquier comunicación, y recomiendo que se suscriban para estar al tanto de las noticias. Gracias.